para que nada impida que tu palabra pueda ser entregada, pueda ser compartida en esta mañana con la autoridad tuya. Gracias, Señor, te damos, porque tú eres real, porque tú eres fiel y verdadero, y porque tú estás con nosotros. Padre, nuestros corazones están ávidos, están ansiosos, deseosos de recibir tu palabra a esta hora de la mañana. Y te agradecemos, Padre, te agradecemos, Señor, porque podemos recibirla con toda libertad en esta hora. Gracias, Señor, por tu presencia, porque es real y porque tú vives, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La meditación de la palabra del Señor la vamos a encontrar allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Vamos a dar lectura desde el verso 28 en adelante, solo algunos pasajes para tenerlo como una introducción a lo que quisiera enfocarme en esta hora y poder compartir esto con ustedes. Desde el verso 28, Juan 4, dice de la siguiente manera: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Hasta ahí vamos a dar lectura a la palabra del Señor para poder profundizar, introducirnos a una palabra que seguramente usted la ha escuchado en más de una ocasión y que tiene que ver con el encuentro tan singular que el Señor Jesús tiene con la mujer samaritana allí en el pozo de Sicar, con esta mujer, ¿verdad? Lo cual constituye un hecho bastante significativo, porque ciertamente en este diálogo que Jesús establece con esta mujer se rompen varios esquemas culturales y religiosos a través de esa conversación. Por ejemplo, Jesús era varón desde el punto de vista humano, ¿no es cierto? Y ella era mujer. Y no era bien visto que un hombre, menos un maestro, conversara con una mujer en la vía pública, ni aun si hubiese sido su madre o su hermana. Era lo que dictaba la tradición de aquel momento. Además, ella era una mujer de mala vida. Era una mujer indicada por la gente, entre comillas, perfecta de Samaria. Y Jesús era un maestro que predicaba de la santidad y que predicaba de la paz de Dios con los hombres. Otra barrera que cae es que esta mujer era samaritana y Jesús era judío. Y entre judíos y samaritanos había una discordia de siglos, por lo cual ambas razas no se trataban entre sí. Había un problema racial. Entonces, me imagino que usted, ¿verdad?, ha escuchado hablar acerca de esta mujer, y porque hay un momento en que cae todo eso, todas esas barreras, todos esos prejuicios sociales, raciales, religiosos, cuando Jesús se acerca a ella y le pide agua porque tenía sed. Y luego, en su notable conversación, él se presenta como el agua de vida, como el agua viva, de donde todo aquel que bebiere no volvería a tener sed nunca más. Seguramente usted recuerda este pasaje. Ella comprendió muchas cosas espirituales en ese encuentro que tuvo con Jesús. Y lo más importante es que terminó rindiendo su vida a Jesús, doblegándose delante de la autoridad del Señor Jesucristo. Ahora bien, muchos predicadores se quedan en este aspecto porque es ciertamente algo maravilloso, algo importante, decidor, revelador del amor de Jesús. Y por otro lado, ver cómo ese amor se expresa hacia esta mujer que era una mujer pecadora,
el Señor Jesús viene y se revela como la salvación provista de Dios y ella se rinde a sus pies. Qué grato, qué maravilloso es comprender cómo el Señor puede tomar consideración de una persona, no importando la condición espiritual en que ella se encuentre. Sin embargo, esta historia no termina allí, porque después de su encuentro con Jesús, vemos a que esta mujer va y anuncia el encuentro que había tenido ella con Jesús hacia el pueblo donde ella vivía y trajo a muchas personas al encuentro de su Salvador. Y es así como esta mujer, que recién se había convertido a Cristo, que recién había creído en el Señor, nos proporciona una visión y un poderoso ejemplo de lo que Dios espera que nosotros también hagamos. El Señor espera que nosotros vayamos y hablemos de Jesucristo, que prediquemos el mensaje de fe, el mensaje de salvación, el mensaje que salva la vida. El Señor nos ha puesto para esto. El Señor no nos salvó simplemente, ¿verdad? Y nos dejó para que nosotros siguiéramos haciendo nuestro propio camino, llevando nuestra propia voluntad por delante, sino que nos dejó a nosotros como mensajeros de su palabra, como mensajeros de su evangelio. Él dice ahora, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Y aquí vemos cómo se cumple esto en esta mujer. Una mujer despreciada por la sociedad. Una mujer que quizás en lo social no tenía mucho que aportar. Pero cuando ella tiene un encuentro con Cristo, ella se transforma en una mensajera de salvación, en una mensajera de la paz entre Dios y los hombres. Y esta es una palabra para nosotros, para usted y para mí. Nosotros no podemos callar. Como decían los discípulos de antaño, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, aun si nuestra propia vida estuviera en conflicto o estuviera en peligro. Y esta mujer samaritana se encuentra inesperadamente con Jesús. Sin embargo, ella entiende que la palabra que le había dado vida no era una palabra únicamente para ella, sino que era una palabra que debía ser transmitida, que debía ser dada a conocer a otras personas. Para toda evangelización y discipulado, creo que es bueno tener en cuenta lo que esta mujer realmente llevó a cabo, ¿no es cierto? Cómo ella se dejó guiar en el propósito de la fe y de la salvación, por cuanto ella había reconocido que su propia vida había sido rescatada en esa hora. Bendito sea el Señor. No se necesita tener un buen presupuesto económico, ni recursos humanos, ni equipos de audio, ni buena promoción o marketing para evangelizar. No se necesita tener personal apto, preparado para contar con un evangelista, ¿no es cierto?, que vaya, ¿verdad?, y predique la palabra del Señor. Creo que es importante simplemente ponernos en las manos del Señor y atender a lo que el Señor realmente quiere hablar y quiere decir. Dios se quiere dar a conocer a través del mensaje del evangelio. Y yo quiero invitarle a que tomemos en consideración la actitud de esta mujer, que en rigor se convierte en la primera misionera de la iglesia primitiva, una mujer samaritana, como dice la palabra del Señor. Bendito sea su nombre. Lo primero que ella hizo fue escuchar atentamente las buenas nuevas de Jesucristo el Mesías. La mujer samaritana escuchó lo que Jesús tenía que decirle, escuchó lo que el maestro le estaba diciendo y supo mantener un diálogo de altura con él. Ella le presentó sus preocupaciones y esperanzas, aceptó su condición de pecadora ante las preguntas que Jesús le hacía. Y este paso, estimada hermana, estimado hermano, es importante tenerlo en cuenta en la evangelización de las personas. Hoy más que nunca hay que presentar el mensaje del evangelio de Jesucristo en forma clara, oportuna y que lleve a toda persona a ser confrontada con la palabra de Dios. Muchas personas desean escuchar algo nuevo. Más allá de las palabras, ellos quieren encontrar un sentido a sus vidas, llenar sus vacíos existenciales, satisfacer sus necesidades materiales,
saber qué va a pasar después de la muerte, etcétera. La mayoría de la gente siente un hastío al escuchar mensajes largos, muy elaborados y sin tener en cuenta la situación de ellos. Son palabras que no impactan la existencia del oyente. Un ejemplo a tener en cuenta es el del propio Jesús, quien supo dialogar con la mujer samaritana. Obviamente, una serie de situaciones culturales y sociales, pero él fue al grano en su conversación. Le planteó su condición social y espiritual a través de un gesto, un gesto muy fraternal, muy cercano. Él le dice, dame un poco de agua. La sorpresa de esta mujer es comprensible ante este vínculo que establece Jesús. Este pedido se convierte en el punto de partida para darse a conocer cada uno. Él es quien pide del agua para calmar su sed. Ella tiene el recurso material para sacar el agua del pozo. Pronto ella pedirá del agua espiritual a quien es realmente la fuente de donde puede tomarla. Y es ahí donde Jesús, donde el Señor le plantea su condición moral y espiritual de una manera sutil. Él le pide que llame a su esposo para darle el agua viva. Y ella comprende que esta solicitud le va a traer problemas serios si oculta su verdadera situación de pecado y prefiere decirle la verdad al Señor. Le manifiesta su condición de adulterio. La mujer samaritana ha tomado nota que está delante del Mesías, el Salvador, y ante esta realidad no pierde el tiempo para pedir esa agua que Él solo puede dar. Es decir, quiere también ser beneficiaria de la salvación. Y esta contradicción es necesaria realizar a toda persona en la evangelización. Es necesario llevar a la persona a su verdadera situación delante del Señor Jesucristo. Dejar que la palabra de Dios y el Espíritu Santo sea quienes hagan la labor del convencimiento. En primer lugar, entonces, esta mujer escuchó atentamente lo que el Señor Jesús estaba hablando con ella. Y en segundo lugar, dice la palabra del Señor que dejó su cántaro a los pies de Jesús. Ella, al escuchar que Jesús era el Mesías, el Salvador prometido, no dudó en dejar su cántaro a los pies del Señor y salió corriendo para avisar a su gente. Ya no le importaba lo que dijeran de ella. Dejó atrás sus preocupaciones, sus temores, sus angustias, su vida libertina. Ahora quería dar a conocer a todos su nueva realidad. Había encontrado la salvación. Ese cántaro representaba todo aquello que era una carga y que llevaba consigo todos los días sin lograr encontrar esa paz interior. En la evangelización podemos encontrarnos con personas que están dispuestas a dejar sus cántaros a los pies de Jesús luego de escuchar el mensaje de salvación y recibir al Señor en sus corazones. Todos sus pesares, dolores, cargas, culpas, angustias, preocupaciones, pecados son puestos en las manos del Señor Jesucristo y son liberados y son redimidos solo por gracia. Viven desde ese momento una vida en plenitud. Otros, sin embargo, no están dispuestos a dejar nada. Quieren la salvación de sus vidas, pero sin pagar ningún precio. Prefieren vivir sus vidas sin ningún cambio, asistir a alguna iglesia de una manera rutinaria, esporádica, cumplir con las obligaciones administrativas, pero nada más. Han tomado nota de la existencia de Dios y de su gran amor, pero solo ha sido grabado en sus memorias, mas no en sus corazones. No quieren ser confrontados con el mensaje de salvación que les invita a venir y cambiar sus vidas. Para lograr dicho cambio, es necesario que logren saber que hay que cambiar de rumbo, dejar de hacer aquello que no les llevó prácticamente a nada. Es decir, deben arrepentirse de todos sus pecados y aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Este aspecto se debe tener en cuenta cuando evangelizamos, para no permitir que a nuestras iglesias se acerquen personas solo porque el evangelio es algo interesante para ellos o puedan sacar algún beneficio circunstancial o material. Debemos recordar que en la iglesia estamos los que hemos sido pecadores, pero que ahora somos redimidos por el Señor Jesucristo. Y ahí está la gran diferencia. Y en tercer lugar, esta mujer dice que dejando su cántaro, se fue de inmediato a la ciudad.
El paso siguiente que da esta mujer pecadora, que ha escuchado el mensaje de salvación y ha sido redimida por la gracia del Señor, es salir de inmediato a su ciudad con el propósito de contar a otros lo que le había sucedido. Es decir, la actitud de ir a otros, de contar su experiencia de salvación. Es necesario tener en cuenta esto también cuando evangelizamos. Ella no se quedó con dicha experiencia para sí, sino que quería a viva voz darla a conocer a los demás. Uno de los problemas de la evangelización actual es la actitud que toman muchos después de tener su experiencia personal de conversión, y es quedarse totalmente callados, sin compartir lo que Jesús ha hecho con ellos. No son capaces de extender las buenas nuevas a otras personas que necesitan de la redención divina y que no saben a dónde ir o no tienen quien se las dé a conocer. ¿Cuántas ciudades, pueblos y barrios aún no han escuchado las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús? Y hay tanto que se mantienen callados, con los labios sellados al compartir de la palabra. Para resolver este problema, muchas iglesias recurren, ¿no es cierto?, a personas que puedan ayudarle a evangelizar, a visitar y discipular. Se creen que esas personas son las únicas entonces que pueden lograr el cumplimiento de la misión, pero déjame decirte que esta misión es general y alcanza a cada hija, a cada hijo del Señor. El Señor te llamó para que tú des a conocer su palabra. El Señor te llamó para que tú seas un testigo de lo que Él ha hecho en tu propia vida. Si tú estás callando, no estás compartiendo la palabra, en ese sentido tu experiencia, entonces no estás siendo fiel a lo que el Señor espera de ti. Muchas iglesias gastan grandes cantidades de dinero para pretender realizar campañas de evangelización a fin de traer personas a las iglesias, olvidándose muchas veces que esta es tarea de cada creyente y que la misión fue dada por nuestro Señor Jesucristo a cada uno de sus hijos de manera general y particular a cada uno. En cuarto lugar, esta mujer contó a la gente lo que había escuchado de Jesús. Y es interesante notar que la mujer samaritana arriesgó su vida al ir a contarle a los hombres que había conocido, ¿verdad? Que había conocido a otro hombre, pero que a diferencia de los otros, le había dicho quién era ella realmente. Sin duda que la noticia era un poco peligrosa, ya que a esta mujer la conocían muy bien y sabían qué pasos andaba. Pero a ella no le importó lo que le dijeran de su vida anterior. Ella no se avergonzó de compartir lo que había recibido en esa hora. Ahora ella tenía una gran noticia y quería compartirla con sus vecinos del pueblo. Ella le dijo a todos: este hombre que he encontrado me dijo todo lo que yo he hecho. Jesús no era un hombre más en su vida. Era aquel que le había dicho con claridad que su situación era de pecado y que estaba dispuesto a perdonarla y darle el agua viva de la salvación. Y ella escuchó atentamente el mensaje redentor de Jesús. No perdió la oportunidad de estar frente al Cristo. Y esta actitud es muy importante en la evangelización de las personas. El poder compartir con otros la experiencia personal de la salvación. El testimonio personal ayuda mucho para que lo que decimos pueda ser creíble, ¿no es cierto? Que las personas puedan entender que no presentamos un discurso vacío o un discurso aprendido, sino que lo que contamos es algo que impactó verdaderamente nuestras vidas, porque no bastan solo las palabras. La mujer samaritana fue creída por sus vecinos debido al testimonio que en ese momento ella estaba entregando. Si cada uno de nosotros pudiéramos contar a otros nuestra experiencia de conversión y si diéramos verdadero testimonio de la misma, muchas personas vendrían a los pies del Señor y serían redimidas. Ahí reside el secreto del éxito de la evangelización. Y en quinto y último lugar, muchos creyeron por la palabra de la mujer y de su testimonio. El resultado de esta acción de la mujer samaritana fue eficaz, ya que muchos vinieron a Jesús por la palabra de ella y por su testimonio. Ellos comprobaron en el mismo lugar que Jesús era el Cristo, el Salvador del mundo. Casi todo un pueblo se volvió creyente en Jesucristo. Las personas le siguieron y ya no necesitaban que le contaran las buenas nuevas, sino que lo habían comprobado estando cara a cara con el Señor. Estimados, es urgente alcanzar a muchas personas
a través del mensaje de salvación de Jesucristo, para que sean liberadas de sus cargas y de la opresión espiritual y social en que viven. También es una realidad evidente que los medios de comunicación son muchos y a la vez poderosos para llegar a cada hogar. Sin embargo, el tema de la evangelización y de crecimiento de la iglesia sigue siendo un asunto ajeno a cada creyente en particular. Pareciera ser que la tarea de evangelizar tiende a estar en manos de expertos o profesionales con grandes presupuestos y de recursos musicales apropiados, y se nos ha olvidado que la evangelización es una tarea personal que nos compete a nosotros en todo tiempo y en todo lugar. Mientras no haya ese convencimiento, la misión encomendada por nuestro Señor Jesucristo quedará siempre inconclusa, a la espera de algún iluminado o iluminados. El Señor tenga misericordia. Tengamos en cuenta la experiencia de la mujer samaritana y de otros tantos que cambiaron su historia, pero que también cambiaron la historia de otros solo con comunicar el mensaje de salvación, con los recursos que ellos tenían, que manejaban en ese momento. Que el Espíritu Santo nos guíe en este proceso de proclamación de la palabra de Dios a muchas personas y nos permita sembrar la semilla en cada corazón de mármol, en cada corazón doliente. Roguemos al Señor de la vida que nos ayude a seguir cumpliendo con esta gran comisión que el Señor nos encargó a nosotros, para que nos movamos con una actitud decidida y lo hagamos con amor y lo hagamos con vocación, conforme a la gracia que el Señor ha puesto en nosotros. Que el Señor nos bendiga mucho en esta hora.